Bienvenido de nuevo. Hoy tenemos el gran privilegio de contar con Max Blumenthal, un periodista galardonado y editor de The Grey Zone. Gracias por volver a acompañarnos. Esperaba que pudieras arrojar algo de luz sobre lo que está ocurriendo ahora con este impulso de Estados Unidos hacia América Latina. Como sabemos, Washington expuso muchas razones por las que tenía que atacar a Venezuela. Intervinieron, mataron a mucha gente y secuestraron al presidente y a su esposa. Ahora hay un juicio en Nueva York. ¿Qué está ocurriendo realmente en este momento? Es muy difícil para los observadores externos obtener una visión clara de este enorme caos. Bueno, para mí es difícil y no me consideraría realmente un conocedor, pero es complicado entender con claridad qué demonios pasó el 3 de enero, noche en la que por casualidad me quedé despierto lo suficiente como para observarlo virtualmente. Fue en muchos sentidos un asalto terrorista contra Caracas. Fue el secuestro del jefe de Estado y de su esposa, quien, según Diosdado Cabello, uno de los principales hombres de poder del movimiento chavista, en un discurso anoche dijo que Cilia Flores, la primera dama de Venezuela, insistió en acompañar a su marido mientras era secuestrado y puede que le salvara la vida en el proceso. Su guardia presidencial fue en gran parte masacrada. 32 oficiales cubanos fueron asesinados. También murieron muchos civiles, pero al parecer no hubo ninguna pérdida de vidas estadounidenses. No derribaron ningún helicóptero, volaban a unos 30 metros de altura. Así que mi primera reacción fue pensar que se trataba de un colapso militar asombroso por parte de Venezuela, para una invasión que llevaban preparando desde 2005, o bien de algo completamente distinto. La CIA también se había estado preparando para esto, tanto que anunciaron su plan para una operación Halo, de gran altitud y apertura baja, en el Palacio de Miraflores en la serie Jack Ryan, y explicaron exactamente lo que pensaban hacer. Básicamente, eso fue lo que hizo la Fuerza Delta en el lugar donde se alojaba Nicolás Maduro, y la operación se desarrolló casi sin obstáculos. Así que pensé, probablemente se trate de algún tipo de colapso militar o de que Maduro fue traicionado. Y creo que la primera explicación probablemente sea cierta. Le pregunté al exministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, quien es un confidente de la nueva presidenta interina, Delcy Rodríguez, alguien a quien he entrevistado en el pasado. Trabajó para Nicolás Maduro, lo conocía muy bien, y también conocía a Hugo Chávez, el que fue, en cierto modo, el arquitecto intelectual de la Revolución Bolivariana, tan de cerca que se casó con su hija y era, en esencia, el portavoz de la familia. Así que se trata de una persona bastante bien situada que negó con fervor la idea de que hubiera habido algún tipo de traición o acuerdo interno para vender a Maduro. Y creo que, al menos basándome en todos los que él conoce, le tomo la palabra en eso. Aunque sí, quiero decir, tengo que creerle. Y no hay pruebas de nada parecido, al menos a un nivel alto, ni de que hubiera sido posible ordenar algún tipo de retirada militar desde dentro del liderazgo venezolano sin ser descubierto. Y conociendo a esa gente, simplemente no puedo imaginar que eso ocurriera. Hay acuerdos, de los que hablaremos en un momento, acuerdos entre bastidores con Estados Unidos, pero eso siempre sucedía bajo Maduro. Así que Arreaza admitió abiertamente que sus sistemas de comunicación habían sido inutilizados. Estados Unidos bombardeó las dos principales bases que habrían permitido a Venezuela responder de inmediato y también atacó las torres de comunicación. Tenían, y aún tienen, drones operando en el espacio aéreo venezolano. A partir de ese momento, no había motivo para responder. Creo que la cuestión es si hubo una orden de no desplegar los cazas Sukhoi para un contraataque, porque en ese punto solo se habría incrementado el número de bajas al enfrentarse directamente con los estadounidenses. Así que fue un fracaso asombroso de la inteligencia,
la contrainteligencia y el ejército que permitió que esto ocurriera. Al mismo tiempo, hay pruebas de una especie de éxito a largo plazo del movimiento chavista y de este gobierno que ha afrontado tanta presión violenta, intentos de asesinato, disturbios callejeros, años y años de sanciones asfixiantes. El éxito consiste en que no ha habido un cambio de régimen, no hay cambio de régimen. Y está Delcy Rodríguez, una firme defensora del chavismo, como presidenta en funciones, comprometida con la visión de la soberanía nacional, que es la presidenta en este momento y que también está decidida a lograr el regreso de Nicolás Maduro y Cilia Flores a Venezuela. And Cilia Flores to Venezuela. You have Diosdado Cabello, who has been in the... Tienes a Diosdado Cabello que ha estado en las calles y se está dirigiendo a la nación. Cuenta con la confianza de los militares. La estructura militar sigue en pie. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, no fue asesinado, como se dijo al principio. Los colectivos o los chavistas militantes están en las calles. Así que si Trump tiene que tratar con alguien, tiene que hacerlo con este movimiento, porque ellos controlan las instituciones y las pruebas de cualquier acuerdo. Dejando de lado todas las declaraciones de Trump, de las que podemos hablar más tarde, llevo tiempo diciendo que es mejor dejar que las acciones hablen más alto que las palabras cuando analizamos cualquier negociación. Y el gobierno venezolano ha anunciado hoy que está liberando, entre comillas, a los presos políticos. Y cuando piensas en los presos políticos, a menudo se trata de personas que planearon disturbios violentos, que llevaron a cabo actos de violencia, que conspiraron para dar golpes de Estado, personas que en esencia eran miembros de una oposición respaldada por Estados Unidos, algo que Estados Unidos jamás toleraría en su propio territorio. Estados Unidos nunca toleraría que personas financiadas y entrenadas por países extranjeros, especialmente por otros más poderosos que él, realizaran actividades subversivas o insurreccionales en su propio suelo. Pero eso es, en gran medida, con lo que Venezuela tiene que lidiar cuando se trata de presos políticos. Y puede que haya habido algunas personas que recibieron una mala reputación o fueron tratadas injustamente, pero no tengo los nombres. ¿Y sabes quién más no tenía los nombres hasta hace muy poco? Fue el gobierno de Estados Unidos. Y lo sabemos porque el enviado de Trump a Venezuela, Rick Grenell, que estuvo en Caracas hace aproximadamente un año, negociaba directamente con Nicolás Maduro un acuerdo que habría ampliado la licencia de perforación de Chevron a cambio de que Venezuela aceptara deportados, migrantes venezolanos procedentes de Estados Unidos. Rick Grenell ha dicho que fue la oposición radical respaldada por Estados Unidos, encabezada por María Corina Machado, la que no proporcionó los nombres de los llamados presos políticos que quería que se liberaran para hacer posible el acuerdo, porque en realidad no querían un acuerdo y no querían permitir que la administración Trump negociara directamente con Maduro. Todo su juego consistía en deslegitimar a Maduro, en no permitir que Venezuela hiciera un acuerdo que incluso permitiera liberar a su propia gente de prisión, sacarlos de los supuestos centros de tortura. Así que, si estaban siendo torturados de forma tan horrible y tratados tan mal, ¿por qué no tratarlo inmediatamente como una emergencia y sacarlos de allí? Es porque eres un sociópata cínico. Y Marco Rubio formó parte de ese proceso de obstruir un acuerdo en aquel momento, por lo que hizo algo aún más sádico. En lugar de enviar un avión con migrantes venezolanos directamente a Caracas para su deportación, envió el avión, sin que se hubieran completado las negociaciones, a El Salvador, a su amigo, el cacique local comprador, el autodenominado dictador más guay del mundo, Nayib Bukele. Esto fue en marzo de 2025, justo cuando Trump había llegado al poder por segunda vez. Y fueron enviados a la auténtica prisión de tortura de Sickot. Fueron humillados públicamente al bajar del avión
retratados como terroristas cuando menos del 50% de ellos había sido condenado por algún delito y solo 3 de los 250 habían sido condenados por un delito violento. Les afeitaron la cabeza ante las cámaras. Fueron golpeados y empujados ante las cámaras. Luego los metieron en la prisión con miembros de la MS-13, donde los guardias los brutalizaron. Cuando salieron, algunos de ellos testificaron en 60 Minutes sobre lo ocurrido, nuestro supuesto programa de investigación periodística de referencia. Y la lacaya de Trump, o aduladora de Trump, Bari Weiss, canceló la emisión porque resultaba demasiado embarazosa para Rubio y para el asesor de Trump, Stephen Miller. Pero ¿por qué hizo eso Rubio? ¿Por qué hizo que su amigo Bukele torturara a esos migrantes venezolanos? Porque no podía permitir que volvieran a Venezuela, ya que eso, una vez más, permitiría negociaciones directas, así que esa es una de las razones. También permitiría que Venezuela obtuviera ingresos mediante la ampliación de la licencia de perforación de Chevron. Y hay más detrás de todo esto. Simplemente no quiero adentrarme demasiado en el asunto, porque realmente dejaría al descubierto lo enferma que está esta administración. Pero Grinnell fue apartado, y al hacerlo, durante meses prepararon esta operación. Comienza con deportaciones masivas, etiquetando a todos los migrantes venezolanos como, ya sabes, enemigos de Estados Unidos vinculados a una banda, el Tren de Aragua, que en realidad no tenía conexión con Maduro, pero supuestamente formaba parte de una invasión extranjera. Y eso allana el camino para que empiecen a preparar una invasión de Venezuela. El 3 de enero secuestran a Maduro, destituyen al jefe de Estado y de repente aparece un acuerdo por el que estos llamados presos políticos son liberados. Creo que eso forma parte de un acuerdo más amplio. Trump ha dicho que ese acuerdo mayor incluye que Venezuela acepte vender entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Estados Unidos los compra directamente a Venezuela. Y que luego el Estado reciba los ingresos con la condición de que los utilice para comprar productos estadounidenses, lo que supuestamente impulsará la economía de Estados Unidos. Trump ya ha hecho esto antes. Pero hay otro aspecto, diría que inquietante, de esa parte del acuerdo, y no sé si esa parte ha sido realmente autorizada por Caracas. Y eso significa que el dinero no se guardará en el Tesoro de los Estados Unidos, que supuestamente rinde cuentas al público estadounidense. Se mantendrá en cuentas en el extranjero, lo que significa que Trump Incorporated podría saquear ese dinero. La CIA podría usarlo para operaciones encubiertas. Básicamente se convertiría en un fondo opaco del mundo de Trump, que existiría fuera del control de cualquier institución supuestamente democrática. Así que está claro que traman algo muy perverso y muy revelador sobre lo que Trump quiere en Venezuela y de qué va todo esto. En el fondo, para Trump y sus compinches se trata simplemente de saqueo. Se trata simplemente de dinero. De eso va la edad dorada de Trump. La edad dorada de Trump consiste simplemente en maximizar los beneficios a partir de los despojos del capitalismo global para Trump y su círculo íntimo de sionistas militantes del 0,1% e imponer un régimen de terror en todo el continente americano para aplastar cualquier fuerza que pudiera interponerse en su camino, desde Minneapolis hasta Caracas. Estamos viendo cómo todo se desarrolla ahora mismo. Y Venezuela, aunque sigue afirmando su soberanía, el movimiento chavista y el gobierno bolivariano, debido al colapso militar que experimentaron el 3 de enero, a la abrumadora preponderancia de fuerza que tiene Estados Unidos en su hemisferio y a su capacidad de acción cinética perpetua contra cualquier objetivo, se ve obligada a llegar a un acuerdo aquí. Pero Maduro siempre estuvo dispuesto a ese acuerdo. Maduro habría hecho el acuerdo. Por la razón que sea, simplemente no pudieron permitir que se hiciera con él. Cuesta ver qué tiene que ver todo este saqueo con el narcoterrorismo.
Creo que se han desviado un poco del argumento. Pero en cuanto a la negociación, parece que los acuerdos tendrían que abarcar un terreno más amplio, porque Trump dijo algo así como, ahora estamos dirigiendo Venezuela. Pero eso resulta un poco extraño, porque solo secuestraron al presidente y mataron a algunas personas. No está claro por qué. No están controlando el gobierno. Luego hizo ese comentario de que la presidenta interina Rodríguez podría mantener su cargo si hacía lo que se le ordenaba. Y por supuesto está tuiteando sobre ese acuerdo petrolero. Pero, a menos que vayan a intervenir con toda su fuerza, hacer algo como en Irak, lo cual no parece ser algo que Trump quiera hacer, cuesta ver hacia dónde se dirige todo esto. Creo que él prefiere lo fácil, conseguir lo que quiere mediante amenazas y algún que otro bombardeo. Pero, ¿qué tipo de acuerdo crees que busca? Parece que quiere presionar al gobierno venezolano para que acepte que el país se gestione según sus órdenes. En otras palabras, pueden gobernar, pero solo si lo hacen bajo sus condiciones. Sin embargo, lo que está exigiendo parece excesivo. No se trata solo de vender algo de petróleo. Está hablando de cortar a Venezuela de China, Rusia y otros socios, convirtiéndola básicamente en la gasolinera exclusiva de Estados Unidos. ¿Has oído algo sobre este tipo de acuerdo que intentan alcanzar? Porque si escuchas a Trump, parece que ya han conquistado Venezuela. Bueno, creo que en mi última respuesta extensa dije todo lo que sé sobre lo que es público, y cualquier aspecto de las negociaciones entre Caracas y Washington que sea público ya se ha revelado. Pero sin duda habrá más. Y como dijiste, las exigencias de Trump a Caracas son onerosas. Está pidiendo demasiado. Su afirmación de ser dueño del petróleo de Venezuela no solo es exagerada, es falsa, porque no ha habido un cambio de régimen. No puede decirle a Delcy Rodríguez que haga lo que él quiera, porque detrás de Delcy Rodríguez están las instituciones del Estado. Trump tiene dos opciones. Puede negociar con Delcy Rodríguez, que al igual que Nicolás Maduro, es una negociadora y no quiere que su país sea destruido. Es una patriota venezolana que no quiere ver a Venezuela caer en una crisis civil o una guerra civil de décadas como la que sufrió Colombia, ni en la desestabilización que vimos en Libia. Trump y Rubio no tienen una fuerza enemiga exógena a la que puedan armar y utilizar contra el movimiento chavista dentro de Venezuela, como hicieron en otros lugares, con Mohamed Yolani, también conocido como Ahmed al-Sharaa, en Siria, que operaba bajo la falsa cobertura de rebeldes moderados. O, si fueras trotskista, podrías haber pensado que existían esos anarquistas democráticos, gente de acción local que iba a irrumpir allí, pero eso no lo tienen en Venezuela. Intentaron las revueltas violentas conocidas como las guarimbas. Fracasaron. Intentaron con Juan Guaidó y la llamada intervención humanitaria con USAID. Fracasaron. Todo lo que han intentado ha fracasado hasta ahora, y ahora han conseguido algo de influencia con esta incursión militar. Mataron a mucha gente. Fue una especie de operación al estilo israelí. Pero si continúan atacando Caracas y siguen pulverizando el país, este se desestabilizará. Y este es un punto que Jorge Arreaza, el exministro de Asuntos Exteriores, me señaló en nuestra entrevista. Con nosotros en el poder, garantizamos la estabilidad, mantenemos la paz. Así que tienen que tratar con nosotros. Trump no es dueño de Venezuela. Venezuela es dueña de Venezuela. La estructura directiva, en primer lugar, de PDVSA expulsó a los directivos de la oposición en 2005 y luego intentó obligar a ExxonMobil a seguir sus reglas, lo que significaba hacer un acuerdo beneficioso para ambas partes, en el que Venezuela obtuviera una parte de los ingresos del petróleo extraído de su propio suelo. Desde entonces, fue entonces cuando Venezuela finalmente controló Venezuela. De eso trataba realmente la revolución bolivariana. That's really what the Bolivarian Revolution was about. At its base, it is a nationalist revolution.
En su base es una revolución nacionalista. Puede verse como socialista porque se inspiró en Cuba, en sus símbolos, sus conceptos, en las comunas y cooperativas que han establecido por todo el país y en parte de la nacionalización económica que se produjo especialmente bajo Chávez. Pero en esencia es simplemente una revolución nacionalista para controlar sus propios recursos. Hace de Venezuela un país fuerte y un actor poderoso en el escenario mundial al liderar la vanguardia del multipolarismo. Y no veo a este gobierno, ni a quienes lo controlan, abandonar ese modelo, ni la ideología bolivariana fundamental. Y la carta que pueden poner sobre la mesa es, nosotros o la catástrofe, y estamos en vuestro hemisferio. No es que los vea amenazando a Estados Unidos con migrantes, es simplemente la realidad de que si Venezuela se desestabiliza, habrá otra ola masiva de migración y la región se desestabilizará. Sudamérica se desestabilizará si hay una guerra civil. Ya vimos que eso ocurrió en Colombia. Y por eso creo que los cubanoamericanos en la administración Trump, con Marco Rubio como especie de portavoz de este grupo, pero detrás de él hay un cubano-americano bastante radical que se ha dedicado casi como misión de vida al cambio de régimen en La Habana. Se llama Mauricio Claver Carone. Por eso creo que apartaron a María Corina Machado. Porque para llevar a María Corina Machado al poder, y lo han dicho prácticamente en público, habrían tenido que ocupar militarmente Venezuela con tropas estadounidenses. Habrían tenido que destruir al ejército venezolano, que no es una fuerza neocolonial entrenada en la Escuela de las Américas en Fort Benning, como los ejércitos de los países de caudillos compradores de toda la región. Habrían tenido que matar a muchísima gente. Habría habido derramamiento de sangre, y entendieron que había una forma más elegante de hacerlo, así que la dejaron de lado. Muchos de los demócratas que la habían apoyado están furiosos. El complejo industrial de los derechos humanos está furioso. Pensaban que era una especie de heroína democrática. Están enfadados porque, ya sabes, Trump hizo todo esto sin preocuparse por la democracia ni por los derechos humanos. Se ha levantado por completo la tapadera del lobby del cambio de régimen en Venezuela, y ahora podemos ver que todo se reduce al petróleo. Se trata solo de recursos en bruto, al estilo de la doctrina Monroe, una forma de neocolonialismo interpretada a través de ese modelo grotesco de la doctrina Monroe y de la política de las grandes potencias. Y esto también es, como mencionabas, Glenn, un mensaje para Rusia y China. Trump está presionando a Venezuela para que reduzca sus vínculos con Rusia y China, y Rusia y China ya han sido desafiadas. Rusia directamente a través de la incautación por parte de Trump del Marinera, conocido como el petrolero Bella One en el Atlántico Norte, en coordinación probablemente con la primera línea del grupo antirruso de la OTAN. El Reino Unido y Estados Unidos colaboraron para incautar este petrolero fugitivo que pertenecía a Rusia y transportaba petróleo, creo, desde Irán, aunque no estaba sancionado. Oficialmente pertenecía a Rusia, y Rusia parecía haberlo estado protegiendo con submarinos, pero se retiró para evitar un enfrentamiento militar con Estados Unidos. Entonces, ¿qué dice eso sobre las negociaciones de Trump con Rusia, cuando está dispuesto a hacer algo así para aplicar la doctrina Monroe? Y luego vimos al presidente Xi de China enviar enviados al Palacio de Miraflores para reunirse con Nicolás Maduro apenas unas horas antes de que fuera secuestrado. Fue claramente una muestra de apoyo a Venezuela. ¿Qué les ocurrió? Recibieron una advertencia justa por parte de Estados Unidos de que iba a producirse ese peligroso asalto militar. Evidentemente, también fue un mensaje dirigido a la propia China, que tiene enormes inversiones en la faja del Orinoco, la región petrolífera de Venezuela, y en los minerales, la construcción y los proyectos venezolanos en toda América Latina. Es una forma de cortar la franja y la ruta de las Américas. Trump dice abiertamente que Venezuela básicamente debe ser propiedad estadounidense.
basically be American property. This means, I think this has implications in the Sahel. Creo que esto tiene implicaciones en el Sahel, para Burkina Faso, que ha desarrollado relaciones con Rusia después de haber sufrido tanta inestabilidad en materia de seguridad bajo el régimen, el control de facto de Francia y la OTAN. Es un mensaje para Mali y para todos esos países como Níger, que han intentado adoptar un modelo más multipolar y han buscado utilizar sus propios recursos para el bien público. Se les está enviando un mensaje. También se está enviando un mensaje a Irán, evidentemente. Trump, reuniéndose con Lindsey Graham, sosteniendo en la mano una gorra con el lema Make Iran Great Again, abrazando la imagen de los neoconservadores, la tercera venida del primer mandato de Bush o del primer mandato del segundo Bush, y luego amenazando a Irán después de llevar a cabo con éxito esta operación cinética en Caracas, sugiere que podría avecinarse algún tipo de ataque contra Irán. Suggests that some kind of assault on Iran could be coming soon, and while I can't predict when it might take place, Y aunque no puedo predecir cuándo podría ocurrir, tenemos que tener en cuenta que se acercan las elecciones de mitad de mandato y que los demócratas, por muy mal que se esté gestionando ese partido dentro de Estados Unidos, están repuntando. Hay mucha indignación en todo el público estadounidense por el comportamiento de Trump y sus políticas. La gente está molesta por la economía, está molesta por lo inasequible que se ha vuelto todo. El servicio está a sus aranceles. Lo que ocurrió en Minneapolis, donde una madre de 37 años fue prácticamente ejecutada por un agente del ICE, un matón del ICE, disparar a quemarropa mientras se alojaba en su coche. While driving away in her car, a mother who appears to have simply Una madre que parece haber estado viviendo simplemente en la zona y que puede que ni siquiera haya sido activista. Creo que este es un momento decisivo en la campaña de Trump en su segundo mandato, que lo está llevando hacia un desastre electoral en las elecciones de mitad de mandato. Y eso significa que Israel y las fuerzas que quieren atacar a Irán están poniéndose nerviosas. Porque sin Trump o sin un Trump fuerte y un Congreso republicano, les resultará más difícil, por ejemplo, evitar el tipo de resolución sobre poderes de guerra que finalmente fue aprobada hoy en el Senado, obligando a Trump a acudir al Congreso para autorizar nuevas acciones militares contra Venezuela. ¿Y si se produjera una votación similar sobre Irán? No quieren eso, así que están maniobrando para un ataque, posiblemente en febrero. De hecho, ha aparecido una cuenta anónima que ha apostado unos $400,000 a que Trump atacará a Irán, o que Israel atacará a Irán, antes del 31 de enero. Era un miembro del ejército israelí. Se ha ganado mucho dinero con los distintos movimientos de María Corina Machado, incluido ganar un premio Nobel mediante operaciones con información privilegiada en Polymarket. Así que esto parece más de lo mismo, y es una buena forma de hacer previsiones. Creo que si Irán atacara a Israel ahora mismo, mientras hablamos, sería, por definición, un ataque preventivo. Sí, una guerra contra Irán. Sí, ¿por qué no? Ya mencionaron Groenlandia, México, Nicaragua, Cuba, Colombia, así que la lista se está haciendo bastante larga. Pero sé que fue lo que molestó a los europeos. Siempre estábamos dispuestos a apoyar cualquier guerra de Estados Unidos, pero esperábamos que Estados Unidos recurriera a toda esa estrategia de justificación liberal democrática. Basta con decir que es un dictador y que queréis llevar la democracia y tendríais todo nuestro apoyo. Pero Trump seguía diciendo no, queremos su petróleo. Y eso me lleva a mi última pregunta sobre la legalidad de todo esto. Porque quiero decir, incluso el arresto de Maduro realmente hizo algo malo. ¿En qué se basan? ¿Tienen testigos o pruebas? Y además, la forma en que lo detuvieron. Sé que tienen que llamarlo arresto, pero esto es un secuestro. ¿Se puede siquiera llevar a un jefe de Estado ante un tribunal en Nueva York? Parece una contradicción, parece muy ilegal. Además, ¿qué pasa si lo declaran inocente? Es posible que lo permitan. ¿Qué van a hacer? ¿Enviarlo de vuelta a Venezuela y decir, lo sentimos, matamos a toda esta gente?
Me preguntaba si podrías decir algo sobre la legalidad de todo este asunto, y al menos cómo lo están presentando como algo legal, o si simplemente están ignorando eso por completo. Great questions. Before I get to that, I want to make one point. Excelentes preguntas. Antes de llegar a eso, quiero hacer un apunte que quise añadir a mis últimos comentarios. Para el movimiento neoconservador en Washington que orquestó la invasión de Irak, y para los intervencionistas humanitarios liberales que proporcionaron el sustento intelectual para los bombardeos de Yugoslavia, Libia y la guerra sucia en Siria, todo en nombre de la expansión de la democracia, están viviendo un resurgimiento ahora mismo debido a lo que ocurrió en Venezuela. Están proclamando a través de Trump que por fin han superado el síndrome de la guerra de Irak. Y eso es lo que hace tan peligroso el momento en el que nos encontramos. Estados Unidos tiene el ejército más poderoso de la historia mundial. The United States has the most powerful military in world history. It's a maritime power. It can conduct. Es una potencia marítima. Puede llevar a cabo actividades cinéticas en el hemisferio occidental casi en cualquier lugar, y pocos pueden desafiarla en ciertos escenarios. El talón de Aquiles del ejército estadounidense es que el público norteamericano no está históricamente acostumbrado a un gran número de bajas, y no lo ha estado desde la llamada generación grandiosa. El síndrome de la guerra de Vietnam no se ha superado, y el síndrome de la guerra de Irak tampoco, porque el público estadounidense no ha sido puesto a prueba perdiendo grandes cantidades de soldados, ni siquiera enfrentándose a un escenario tipo Black Hawk derribado, como el que ocurrió en Mogadiscio, Somalia, bajo el mandato de Clinton. Y creo que si incluso un solo helicóptero con soldados estadounidenses hubiera caído en Caracas, habría sido un desastre absoluto para Donald Trump. Y esto podría ocurrir en Irán. Así que es algo a tener en cuenta porque este es uno de los grandes debates que están teniendo lugar ahora mismo. Creo que uno de los principales debates intelectuales o ideológicos en Washington se está desarrollando sobre todo dentro de los círculos del Partido Republicano. En cuanto a la cuestión de la legalidad de capturar a Nicolás Maduro, en primer lugar, según el caso de la Corte Internacional de Justicia República Democrática del Congo contra Bélgica, es ilegal secuestrar a un jefe de Estado y juzgarlo en un tribunal nacional. Debe hacerse mediante una acusación del Tribunal Penal Internacional y entonces se le lleva a La Haya. Ese es el mismo procedimiento por el que Netanyahu ha sido acusado. Así que yo apoyaría totalmente a cualquier gobierno del mundo que capturara a Netanyahu y luego descargara la rabia de decenas de miles de familias de Gaza que perdieron a sus hijos por su culpa. Y sin anestesia, porque esos niños no tuvieron ninguna. Miles de niños en Gaza no tuvieron ninguna, sin anestesia. Pero eso no es lo que está ocurriendo, porque ni siquiera es algo que se haya puesto a prueba en el orden basado en normas posterior a la Segunda Guerra Mundial. Así que lo que está haciendo la administración Trump al secuestrar a Maduro y juzgarlo en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York es poner a prueba todo el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y el caso determinará si el derecho internacional sigue existiendo. Creo que la mayoría de la gente que ve esto dirá, bueno, sí, no existe. Vivimos bajo la ley de la selva. Pero ese caso realmente pondrá el último clavo en el ataúd del derecho internacional si Maduro puede ser condenado. Donald Trump, el régimen estadounidense, quiso hacer lo mismo con Julian Assange. Secuestrarlo, juzgarlo en un tribunal estadounidense y encerrarlo por el delito de hacer periodismo. El problema no era el derecho internacional, el problema era la primera enmienda. Él solo estaba haciendo periodismo y no era ciudadano estadounidense. Luego, si se mira más a fondo, si se examina la acusación, la conspiración de narcoterrorismo es un completo fraude. La acusación de 2020 contra Maduro lo señalaba como jefe de este cartel de los soles, un supuesto sindicato criminal de narcoterrorismo que en realidad no existía. Llevo tiempo diciendo que no existía.
For some time it didn't exist, and what's more, when it did exist, it was Y además, cuando essentially a existió, creation fue of esencialmente Central una Intelligence creación de la Agency, Agencia Central de which Inteligencia, established its own drug que estableció su conspiracy propia during the Reagan conspiración era, de when narcotráfico it durante began la era shipping Reagan, cocaine into the cuando United comenzó a enviar States cocaína a Estados Unidos a través de una through red a de network generales de la of Guardia Venezuelan Nacional National Guard venezolana que generals that it controlaba. controlled. It was essentially Básicamente les ordering them ordenaba to enviar send cocaína cocaine sin uncontrolled into the control United a States Estados so Unidos the para que la DEA DEA pudiera supposedly could supuestamente recopilar información sobre las redes de tráfico de establish drogas en el país. gather intelligence Cuando into algunos drug trafficking funcionarios de la networks in DEA the se US. enteraron de esta operación The esencialmente DEA criminal que dirigía la officials CIA, learned of acudieron a this 60 Minutes, y 60 essentially Minutes la criminal destapó operation junto the con The CIA New was York running. They went to Times. 60 Minutes. Lo llamaron el 60 Cártel de Minutes los Soles, exposed simplemente it, porque along esos with the New York generales, Times. que eran agentes de la CIA, They called it the llevaban cartel. soles It's como not simply insignia en because sus those uniformes generals who were militares. CIA assets wore suns as patches on their military uniforms. So they just keep bringing out this idea of the cartel. Así que siguen sacando a relucir esta idea del Cartel de los Soles para atacar al gobierno de Venezuela. No se escuchó el término Cartel de los Soles entre aquel reportaje de 60 Minutes y probablemente 2014. Fue entonces cuando el gobierno de Estados Unidos empezó a presionar al antiguo jefe de inteligencia militar bajo Hugo Chávez, justo cuando Nicolás Maduro asumía el poder. Su nombre era Hugo El Pollo Carvajal. Le llamaban El Pollo porque se parecía un poco a una gallina. Fue acusado de ser el líder de una red corrupta de generales venezolanos que enviaban cocaína a Estados Unidos y simplemente dijeron, el Cartel de los Soles. Eso apareció en su primera acusación. Fue arrestado en Aruba en 2014, pero fue devuelto a Venezuela. Luego le presentaron 2 acusaciones más en 2017. Carvajal pasa de ser el general más leal a Chávez a denunciar públicamente a Nicolás Maduro en Venezuela. Después solicita asilo en España, el bastión de la oposición antichavista. Y en 2019 se alinea con Juan Guaidó y dice, este es el verdadero presidente. Así que empieza a posicionarse como un denunciante desde dentro del Estado profundo venezolano. Un disidente con principios que no puede soportar más los crímenes de Maduro. Y al mismo tiempo, Marco Rubio anuncia, Hugo Carvajal viene a Estados Unidos. Lo hemos extraditado y nos proporcionará toda la información que necesitamos para condenar a Nicolás Maduro. Un mal día para la familia criminal de Maduro. Ese fue un tuit público del senador Marco Rubio en 2019. Así que esta es una operación y un proceso que llevaban tiempo en marcha. Carvajal fue extraditado desde España en 2023. Estados Unidos hizo todo lo posible para impedir que obtuviera asilo en Europa y para llevarlo ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ante el mismo juez que presidirá el juicio de Maduro este junio, Carvajal fue condenado por una conspiración de narcoterrorismo. Firmó un acuerdo de culpabilidad secreto con la administración Trump para proporcionar información comprometedora sobre Maduro, y a cambio, su posible condena de 50 años podría reducirse a solo unos pocos años. Todo lo que tiene que hacer es ser el testigo estrella en el juicio contra Maduro. En una carta a Trump, prometió que aportaría pruebas de que la empresa venezolana de máquinas de votación Smartmatic en realidad ayudó a manipular las elecciones de 2020 a favor de Joe Biden, alimentando una de las teorías conspirativas favoritas de Donald Trump. Así que ese es el testigo contra Maduro. Y así fue como el Departamento de Justicia de Estados Unidos afinó su caso contra Maduro, mientras el ejército estadounidense desarrollaba una operación para capturarlo en Caracas. Este es una cura. Es como se supone funcionar el Estado de Derecho. Es una mafia contra una falsa conspiración de terrorismo. En realidad, es como una operación mafiosa sofisticada. Hay que reconocerles el mérito por haberlo llevado a cabo como lo hicieron, pero es gangsterismo. Es un gobierno basado en el gangsterismo.
Bueno, hablamos hace aproximadamente un mes y dijiste que todo eso del llamado Cartel de los Soles era falso. Y luego, hace 3 días, después del ataque, el Washington Post publicó un artículo diciendo que no es una organización real. Y dices que en la televisión francesa también dijeron lo mismo. France 24 dijo lo mismo. Entonces, ¿es una organización real o está inventada? Ya sabes, diría que deberían haberte escuchado a ti en su momento. Ahora es un poco tarde para salir con esto. El Departamento de Justicia ahora lo reconoce. En la nueva acusación sustitutiva contra Maduro, desvelada el día de la redada en que lo detuvieron, el cartel de los hijos se menciona simplemente como una red informal. En cambio, en la acusación de 2020 se menciona 32 veces como un cartel en toda regla, como un auténtico sindicato criminal. Así que se dieron cuenta de que ese iba a ser uno de los puntos débiles de su caso. Me había preguntado si también querían evitar el descubrimiento de información sobre la CIA, traficando con drogas, y saber más sobre cómo el cartel de los hijos servía de tapadera para eso. Y desde entonces he aprendido algo realmente interesante. Es la primera vez que hablo de ello en una entrevista. Y todavía estoy intentando concretar los detalles, pero hay un vuelo mencionado en la acusación, un vuelo que fue del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Venezuela a Campeche, México, en un jet DC-9, que es algo así como un avión privado, transportando toneladas de cocaína. Alegan que este jet estaba gestionado por Pollo Carvajal y que entre bastidores, Diosdado Cabello, que sigue en el gobierno venezolano y es uno de los acusados en la imputación contra Maduro, supervisó este envío de cocaína, que supuestamente estaba destinado a Estados Unidos. Pero no tenían pruebas de que esa cocaína realmente fuera a Estados Unidos. Estaba fuera de la jurisdicción estadounidense, así que podría desestimarse por ese motivo. Pero el vuelo sí tuvo lugar. Hay algunas cosas que no se mencionan en la acusación. Parece que el vuelo hizo una escala en una ciudad colombiana durante un tiempo, donde podría haber recogido la cocaína. El DC-9, conocido como Cocaine One, pertenecía a una empresa estadounidense que había cambiado de manos con otra empresa estadounidense, cuyo propietario era un asociado de Jeb Bush. Parece bastante claro que este DC-9 pertenecía a una especie de empresa pantalla vinculada a la CIA. Así que Pollo Carvajal, Hugo Carvajal, cuando presentó su defensa en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, se enfrentó a esta acusación y de hecho intentó llamar como testigo al propietario del jet DC-9. Y el juez Hellerstein, que presidirá el juicio de Maduro, se negó a permitir a ese testigo. Ese testigo, presumiblemente, podría haber aportado pruebas o testimonio que demostraran que la CIA controlaba realmente ese vuelo y lo operaba con el fin de comprometer al liderazgo venezolano desde Carvajal hacia abajo. Así que me parece que este juez no permitirá más testimonios que puedan exponer a la CIA, lo cual es extremadamente lamentable, porque creo que el contexto político en el que se ha producido el asalto a Venezuela durante los últimos 25 años es realmente importante para la defensa de Maduro. Y este podría ser un juicio muy embarazoso. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, así que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Glenn.